Hoy nos metemos de lleno con un libro que, la verdad, no deja indiferente a nadie. Se llama Crisis de Civilización, radiografía de un modelo inviable, de la autora María Josefina Regnasco. Bien. Lo publica Jorge Baudino Ediciones. Y antes de empezar hay que decir algo sobre el libro en sí. Viene con ilustraciones, con dibujos de Rafael Winsburg, que no son un adorno, sino una forma de conocimiento en sí mismos, como una manera de expandir las ideas del texto a través del arte. Lo cual ya nos da una pista del enfoque, ¿no? No es solo un análisis económico o político. Busca una comprensión más holística. Exacto. Y el argumento central es una bomba. Regnasco sostiene que nuestro modelo de civilización, con su obsesión por la velocidad, el consumo sin fin y ciertas formas de poder que ni notamos, simplemente, ya no da para más. Está en crisis terminal. Una crisis de civilización nada menos. Y para empezar a entender una idea tan grande, la autora nos pone un punto de partida que me pareció genial. A ver. Un concepto que llama la cultura del nanosegundo. La pregunta que nos lanza es, ¿cómo terminamos viviendo en esta vorágine? ¿Y qué nos está haciendo a nosotros y al planeta? Esa es la pregunta clave. No es solo que vivimos apurados. La autora argumenta que hemos reconfigurado nuestra percepción fundamental del tiempo. Y para entenderlo, nos invita a mirar hacia atrás. En culturas más antiguas, el tiempo era cíclico. Se medía por las cosechas, por el sol, la luna. Claro, el tiempo de la naturaleza. Tenía un ritmo orgánico, casi sagrado. Pero llega la modernidad y sobre todo la revolución industrial y el reloj se convierte en el nuevo Dios. El tiempo se vuelve una línea recta, algo que se puede cortar en pedacitos, medir, optimizar. Hay una frase en el libro que es demoledora. Desde ahora no es el trabajador el que establece el ritmo de su actividad. La máquina impone el tempo. De repente todos teníamos que bailar al mismo ritmo. La autora sostiene que esto no es casualidad. La física de Galileo y Newton fue la que preparó el terreno. Al describir el universo como un gran mecanismo de relojería, predecible, matemático, despojaron a la naturaleza de su antiguo misterio. Convirtieron el cosmos en un objeto de cálculo. Espera, ¿me estás diciendo que la forma en que funciona una fábrica en el siglo XIX tiene que ver con cómo Newton veía las estrellas? Exactamente. Ese universo predecible como un reloj se convirtió en el modelo perfecto para organizar a miles de trabajadores como si fueran engranajes de esa misma máquina. El tiempo lineal y cronometrado no era una idea abstracta. Era el sistema operativo que necesitaba el capitalismo industrial para funcionar. La sirena de la fábrica es la aplicación práctica de la física newtoniana. ¿Y de esa necesidad pasamos a una verdadera fascinación por la velocidad? El libro recuerda el manifiesto futurista de 1909, que decía algo como que un auto de carrera es más hermoso que la victoria de Samotracia. ¡Increíble! O sea, cambiamos una escultura que representa una belleza eterna por la emoción de un instante a toda velocidad. Y los datos son brutales. Sí, los datos que da son... Pasamos de los 30 kilómetros por hora de los carros durante milenios a los 35.000 kilómetros por hora de un satélite en poco más de un siglo. El tema es que no estamos diseñados para eso. Nuestro cuerpo y nuestra mente tienen otros ritmos. Claro. Y la consecuencia, como se analiza en el libro, es que perdemos la capacidad de reflexión. Si tienes que decidirlo todo en un instante, las decisiones son reactivas, de corto plazo. Se pierde la estrategia. Se pierde la visión a futuro. Y el cuerpo pasa factura. El estrés crónico es la norma. En Japón hasta le pusieron nombre, karoshi. ¿Qué significa? Literalmente, muerte por exceso de trabajo. O los suicidios en France Telecom que se mencionan. Gente que no pudo soportar la presión de adaptarse a estos tecnorritmos. Es que si la velocidad es el ritmo, ¿cuál es el motor? Y ahí el libro se mete con las paradojas del liberalismo. Nos enseñaron la idea de la mano invisible de Adam Smith, esa teoría de que el mercado, si lo deja solo, tiende a un equilibrio perfecto y todo funciona. Eso mismo. Pero Regnasco dice, un momento, si el mercado alcanzara ese equilibrio, el precio de un producto sería igual a su costo de producción. ¿Y dónde queda la ganancia? Exacto. La paradoja es que el sistema capitalista no busca el equilibrio. Necesita el desequilibrio constante para sobrevivir. Claro. La ganancia surge de esas fricciones, de esas imperfecciones.
Por eso, según el libro, los monopolios, los subsidios del Estado a las grandes empresas, las megafusiones, no son fallas del sistema. Entonces, ¿qué son? Son el sistema funcionando como fue diseñado, para concentrar poder y riqueza. El ejemplo de la crisis de 2008 que se cita es perfecto para esto. Totalmente. Los mismos bancos que defendían a muerte que el Estado no se metiera, fueron los primeros en correr a pedirle al Estado que los rescatara con dinero público cuando todo se vino abajo. Es que es así. Se socializan las pérdidas, se privatizan las ganancias. La mano invisible parece que a veces necesita una buena mano del Estado. Y para que todo este motor funcione sin fundirse, necesita un truco de magia contable que el libro llama externalización de gastos. Una idea clave. Es una idea clave para entender todo lo demás. A ver, expliquemos esto bien porque es fundamental. La idea de productividad que manejamos es engañosa. ¿Por qué? Porque no cuenta todos los costos. No los cuenta. El libro habla de los desórdenes entrópicos. Suena complicado. Pensemos en la entropía como el desorden inevitable. Imagina que construyes un castillo de arena perfecto en la playa. La energía que usaste creó orden. Ok. Pero el viento, las olas, el tiempo, todo tiende a devolver esa arena a un estado de desorden, a la playa caótica de siempre. Esa tendencia al desorden es la entropía. Entiendo. El sistema económico actual es un genio construyendo su castillo de ganancias, pero le deja la factura del desorden, la contaminación, los ríos muertos, el agotamiento de recursos, a todos los demás. Eso es externalizar. El ejemplo de la maderera que da el libro es clarísimo. Contalo. La empresa tala un bosque. En su libro contable anota la venta de la madera como una ganancia. Punto. Pero la desaparición del bosque, la pérdida de especies, el suelo que se erosiona, ese costo no aparece en la contabilidad de nadie. De nadie. Es un costo que pagamos todos, las comunidades locales, el planeta, las generaciones futuras. Y esta lógica, llevada a su extremo, produce documentos como el famoso memorándum de Lawrence Summers, que en ese entonces era economista jefe del Banco Mundial. Sí, el libro lo cita y es... Es para no creerlo. Summers argumentaba, con una lógica supuestamente impecable, que había que descargar basura tóxica en el país donde existen los salarios más bajos. ¿Cuál era su razonamiento? Que el costo de la enfermedad y la muerte es económicamente menor en esos países. Es la externalización de la entropía convertida en política global. Es brutal. Es escalofriante. Entonces, si nuestra forma de medir es tan tramposa, hay otras. ¿Cómo se miden los costos reales? Sí, y el libro menciona los aportes de la llamada economía ecológica, que intenta justamente eso. Por ejemplo, con el concepto de agua virtual. ¿Agua virtual? El precio, pero que sale del país y no vuelve. Otra forma de externalización masiva. Exacto. Entonces, si el sistema necesita esta velocidad y externaliza sus costos para funcionar, me pregunto, ¿cómo nos convencen de participar en esto? ¿Cómo logran que deseemos comprar el siguiente producto, aún sabiendo todo este costo oculto? Esa es la pregunta del millón. Y nos lleva a las formas de poder más sutiles, las que no vemos. El libro dedica un capítulo a un personaje fascinante y siniestro, Edward Bernays. ¿Quién era? Nada menos que sobrino de Sigmund Freud. No, un momento. El sobrino de Freud, el padre del psicoanálisis. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Todo. Bernays tuvo una idea que cambió el siglo XX. Pensó, si la propaganda que creamos en la Primera Guerra Mundial fue tan efectiva para que la gente odiara al enemigo... ¿Y quisiera ir a morir? Exacto. ¿Por qué no usar las mismas técnicas en tiempos de paz para que la gente compre cosas que no necesita? Y así inventó lo que hoy conocemos como relaciones públicas. O sea, la manipulación a gran escala. Exacto. Aplicando las ideas de su tío, entendió que para controlar a las masas no había que apelar a su razón, sino a sus deseos inconscientes, a sus miedos y frustraciones reprimidas. Qué fuerte. Bernays escribió que quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen un gobierno invisible, que es el que de verdad manda, moldeando nuestros gustos y opiniones. Y el ejemplo que cuenta Rignasco sobre cómo hizo que las mujeres empezaran a fumar es de manual. Es increíble. A principios del siglo XX, que una mujer fumara en público era un escándalo, un tabú. Entonces la American Tobacco Company lo contrata a él para romper esa barrera. ¿Y qué hace?
No lanza una campaña diciendo fumar es bueno, No, mucho más útil. mucho más. Durante el desfile de Pascua de Nueva York, uno de los eventos del año, organiza que un grupo de sufragistas que luchaban por el voto femenino enciendan cigarrillos todas a la vez frente a los fotógrafos. Y el toque maestro. El toque maestro es que él ya se había encargado de filtrar a la prensa que esos cigarrillos no eran cigarrillos, sino antorchas de la libertad. Genial y terrible. Asoció un producto, el cigarrillo, que era un símbolo de poder masculino, con la lucha por la liberación de la mujer. Un acto de rebeldía y empoderamiento. Claro. Y las ventas, por supuesto, se dispararon. Nos habla del paso del sujeto dominante de Descartes, el famoso pienso, luego existo. Que nos pone como individuos racionales en el centro de todo. Exacto. A lo que Foucault llamó el sujeto sujetado. Suena denso. ¿Cómo lo podemos entender más fácil? Pensemos en la idea clásica. Somos los capitanes de nuestro propio barco. Tomamos nuestras decisiones. Foucault, y Regnasco lo retoma, nos diría, un momento. ¿Y si en realidad no somos los capitanes? Y sí, ¿Y si el barco mismo, las corrientes, las mareas y hasta el mapa que usamos fueron diseñados por otros para llevarnos a un destino que no elegimos, pero que nos hicieron creer que deseamos? wow. Esa es la idea del sujeto sujetado. Somos producidos por estas tecnologías de poder, convencidos de que elegimos libremente nuestro celular, cuando en realidad nuestro deseo fue cuidadosamente fabricado. Y toda esta teoría, toda esta maquinaria de aceleración, externalización y deseo fabricado, ¿dónde aterriza? ¿Cuál es la consecuencia física, tangible, que podemos ver y tocar? El libro nos la tira en la cara. Sí, en un capítulo que se llama ¿Qué hacemos con la chatarra electrónica? Aquí es donde todo se vuelve real y sucio. El motor de este sistema de consumo es la obsolescencia programada. Las cosas están diseñadas para romperse, para volverse obsoletas. Y como dice un analista que cita el libro, no hacerlo constituiría un suicidio para cualquier marca. Exacto. Y las cifras que da son una locura. Se generan hasta 100 millones de toneladas de esta basura al año en el mundo. 100 millones. En Argentina, unas 120.000 toneladas. Son montañas de monitores, celulares, computadoras llenos de plomo, mercurio, cadmio. Veneno puro. ¿Y a dónde va a parar todo eso? Adivina, se externaliza. Entre el 50 y el 80% de toda esa chatarra se trafica ilegalmente a países de África, India y China. Le mandamos nuestro desorden a los más pobres. Una vez más. La descripción que hace de un lugar llamado Gayu, en China, es una imagen del infierno en la tierra. Es tremenda. Un pueblo entero, 150.000 personas, dedicado a desarmar nuestros desechos electrónicos, y lo hacen con las manos, quemando plásticos al aire libre para sacar los metales. ¿El resultado? El resultado. Un estudio reveló que el 80% de los niños de Gayu tienen niveles de plomo en sangre que causan daño cerebral. El agua es imbebible. Es difícil procesar esa imagen. El celular que quizá tenemos en la mano tiene una conexión directa con esos niños. Es el costo real. El que no está en la etiqueta del precio. Y no es solo la basura. El libro menciona también el documental Blood in the Mobile, que muestra cómo la extracción del coltán, un mineral que todos nuestros teléfonos necesitan, alimenta una guerra en el Congo que ya ha costado millones de vidas. Es abrumador. ¿Y no hay intentos de solución? ¿Leyes? ¿Tratados? Los hay, pero a menudo son insuficientes. Se menciona el Convenio de Basilea, que busca controlar el tráfico de residuos peligrosos, pero está lleno de agujeros. ¿Por ejemplo? Permite exportar la chatarra si se le etiqueta como materia prima para reciclaje, por ejemplo. Al final, una ley que quería prohibir el tráfico termina dándole un marco legal para que continúe. Entonces, estamos atrapados. No hay salida. Bueno, el libro plantea una alternativa que es sistémica, no un simple parche. Se llama Responsabilidad Extendida del Productor, o REP. ¿Y en qué consiste? La idea es revolucionaria en su simpleza. La empresa que fabrica un producto es responsable de él durante todo su ciclo de vida. Desde el principio hasta el final. Desde la extracción del coltán en el Congo hasta que ese celular se convierte en chatarra y hay que reciclarlo de forma segura. La responsabilidad no puede terminar cuando te lo venden. Tiene que extenderse. Tiene todo el sentido del mundo.
Si eres responsable del desorden que generas, de repente tienes un incentivo enorme para diseñar productos que duren más, Claro, que sean más fáciles de reparar y reciclar. Cambia toda la lógica. exactamente. Se trata de internalizar los costos que antes externalizaban. Hicimos un viaje tremendo. Sí que lo fue. Empezamos hablando de nuestra percepción del tiempo y terminamos en montañas de chatarra tóxica en China. Y creo que lo más potente que nos deja la lectura de María Josefina Reñasco es ver cómo todo está conectado. Es que esa es la clave. No son crisis separadas. Son los síntomas de un mismo modelo inviable. Esa es la tesis central. No es una crisis financiera por un lado y una ecológica por otro. Es una crisis de civilización. Y por eso las soluciones no pueden ser superficiales. Claro. Requieren que nos sentemos a cuestionar las ideas más básicas con las que funcionamos. ¿Qué significa progreso? ¿Qué es la productividad? ¿Qué entendemos por desarrollo? Es un desafío a la raíz. Un desafío a la raíz de nuestro pensamiento. Para terminar, me quedé pensando en algo que el libro apenas menciona de pasada. El movimiento slow, El movimiento lento. como una pequeña rebelión contra esta cultura de la aceleración. Y de ahí nos surge una pregunta final para dejar picando. A ver, Si el diagnóstico del libro es que la velocidad y la acumulación son la causa de la enfermedad, ¿podrían la lentitud deliberada y la simplicidad consciente ser el principio de una cura? es una buena pregunta. ¿Qué pasaría si aplicáramos esa ética de la precaución que el libro propone para las nuevas tecnologías, no a un aparato, sino a nuestro propio ritmo de vida? Quizá la revolución más grande que podemos empezar no es con una pancarta, sino simplemente frenando.